Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 5 de julio de 2024. En la empresa de la semana vamos a hablar de Nextracker y en la sección educativa vamos a hablar sobre los efectos del offshoring. Fue una semana corta debido a que el jueves los mercados estuvieron cerrados por el Día de la Independencia de los Estados Unidos, pero fue una semana muy positiva. Los tres principales índices terminaron con sólidas ganancias. El Dow Jones subió el 0.7%, el Standard & Poor's 500 ganó el 2% y el Nasdaq brincó el 3.5%. Tanto el Nasdaq como el Standard & Poor's 500 lograron nuevos máximos históricos. Hubo mucha información relevante relacionada al mercado laboral y en general mostró señales de enfriamiento. Se reportó que durante junio se añadieron 206,000 nuevos puestos de trabajo, pero solo 136,000 fueron en el sector privado, muy por debajo de lo esperado. El índice de desempleo tuvo un ligero incremento y se situó en 4.1%. La información sobre el empleo pareció fortalecer las expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Fed más adelante este año, ya que el rendimiento de los bonos del Tesoro bajó. Como hemos platicado, cuando el rendimiento de los bonos baja, se vuelven menos atractivo en comparación con las acciones y esto suele ayudar a que suba la bolsa. También tuvimos dos indicadores relacionados al crecimiento económico de los Estados Unidos, que son los informes mensuales sobre el sector de la manufactura y el de los servicios. Para junio, ambas métricas se situaron por debajo de 50, lo que indica una contracción en la actividad económica de esos sectores. El sector manufacturero ha mostrado debilidad desde hace casi 2 años, debido a que los consumidores inicialmente gastaron más en productos durante la pandemia, pero cambiaron su gasto y se han movido más a los servicios, y es una de las razones por las cuales la industria del turismo ha mostrado mucha fortaleza. Ahora, el sector de los servicios, por lo general se ha mantenido fuerte, pero los últimos datos indican que probablemente hubo cierta debilidad en la actividad reciente. En Estados Unidos, los servicios son un motor económico clave, ya que contribuyen con más del 70% del Producto Interno Bruto. Y, a diferencia de la manufactura, los servicios habían estado en expansión durante 17 de los últimos 20 meses, pero el mes pasado tuvieron una contracción. La tendencia no está confirmada, pero esta desaceleración puede deberse a que los consumidores han agotado ya los ahorros excedentes que acumularon durante la pandemia, además de que siguen sintiendo el impacto de los precios más altos. Otro evento interesante que tuvimos la semana pasada fue un foro mundial en Portugal sobre política monetaria, en el cual destacó la participación de Jerome Powell, presidente de la Fed, y de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. En general, no hubo mucha sorpresa. Ambos mencionaron cosas muy similares, que las economías tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea han logrado controlar la inflación, aunque no se ha logrado llegar al objetivo, que han visto ya señales de que la economía se está enfriando, por lo que lo más probable es que el corto plazo se empiecen a reducir las tasas de interés, pero no se comprometieron a una fecha concreta. También les preguntaron sobre los riesgos que ven en el futuro cercano y mencionaron las tensiones geopolíticas actuales, pero comentaron que el mayor riesgo que ven es el de un ciberataque al sistema financiero, que trabajan muy de cerca con los bancos más grandes para tratar de evitarlo, pero que ese tema es el que más preocupación les causa. Y hubo una pregunta en particular que me pareció muy curiosa, y es que le preguntaron a Christine Lagarde si el tour que Taylor Swift está haciendo por Europa generará inflación. Contestó de forma muy política diciendo que la inflación tiene muchos factores y no espera que este evento en particular cause inflación, más bien un movimiento temporal en algunos precios, pero solo por corto tiempo. Pero me pareció interesante porque muestra el gran fenómeno cultural que es Taylor Swift. En temas microeconómicos, vimos muchas empresas lograr nuevos máximos históricos, entre las que se encuentran varias de las más grandes. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Netflix, Oracle, Walmart y Costco, entre otras, lograron llegar a nuevos niveles la semana pasada. Y de nuevo, las empresas pequeñas quedaron rezagadas, pero como las grandes tienen más peso dentro de los índices, estos también lograron máximos históricos. Tuvimos muy pocos reportes trimestrales y aún correspondieron al primer trimestre. El más relevante fue el de Constellation Brands, la empresa que distribuye bebidas alcohólicas, y mostraron resultados mixtos.
Por un lado, las ventas de cerveza siguen muy sólidas, pero las de vino y destilados han tenido mucha debilidad recientemente. Pero la que acaparó los reflectores durante la semana fue Boeing, que anunció que comprará a Spirit AeroSystems por $4.7 mil millones. Spirit nació en 2005, cuando Boeing vendió parte de sus fábricas en un esfuerzo por reducir sus activos y mejorar sus estados financieros. Spirit se convirtió en el proveedor de fuselajes y otras partes de los aviones de Boeing. El problema es que Boeing dejó de tener el control sobre la calidad y recientemente han habido incidentes en algunos vuelos relacionados a fallas en la manufactura del fuselaje. De por sí, Boeing lleva años lidiando con demandas y ha estado bajo la lupa tanto del Departamento de Justicia como de la Administración Federal de Aviación desde los accidentes de 2018 y 2019 relacionados a su recién lanzado modelo 737 MAX. La compra de Spirit es un intento por mejorar su control de calidad y también de ganar tiempo para calmar a las agencias reguladoras. Esta semana se reportarán dos de los principales índices usados para medir la inflación, que son el índice de precios al consumidor o CPI y el índice de precios de productores o PPI. Se espera que ambos continúen con la tendencia a la baja y será importante monitorear el incremento de los precios de la vivienda, que ha sido la que más ha contribuido a la alta inflación. Y también arranca oficialmente la temporada de reportes del segundo trimestre y, como suele ocurrir, empezarán algunos de los grandes bancos. Esta semana reportan JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup. También reportan PepsiCo, Delta Airlines y Conagra. En la empresa de la semana, vamos a hablar de Nextracker. Su símbolo es NXT. Nextracker Inc. es el proveedor líder a nivel mundial de seguidores solares y software utilizados en proyectos solares de generación a gran escala. La energía solar fotovoltaica, la que aprovecha la energía del sol para generar energía eléctrica, es una de las fuentes renovables más utilizadas y una de las que más rápido está creciendo a nivel mundial. La forma más común de generar energía eléctrica con el sol es usando paneles solares, pero estos generalmente se instalan con una orientación fija. El problema con una instalación fija es que la posición del sol cambia durante el día y también durante las distintas estaciones del año. Pero hay una forma de instalar una estructura con un mecanismo que mueva los paneles para que siempre estén apuntando hacia el sol. A estos mecanismos se les llaman seguidores solares. Esto, claro, que eleva el costo del proyecto, pero también incrementa muchísimo su eficiencia, ya que maximiza la captación de energía solar. Nextracker es la empresa líder en seguidores solares y del software que se usa para orientar los paneles a su posición ideal. Su innovación original fue una tecnología de seguidores de una sola fila, que permite que cada fila de paneles se mueva de manera independiente, en lugar de todas al unísono. Esto ayuda a elevar la eficiencia de paneles instalados en terrenos irregulares. Con el tiempo, fue añadiendo características adicionales a sus productos, como sistemas autoalimentados, software que mejora el rendimiento en condiciones climáticas adversas y equipos que protegen los paneles durante tormentas de granizo. Dan Sugar, director general de Nextracker, mencionó recientemente que él considera que la capacidad instalada de paneles se va a duplicar cada 2 o 3 años, por lo que aún tienen mucho potencial de crecimiento. Actualmente tienen cerca del 30% del mercado. Fue fundada en 2013 y tiene su sede en Fremont, en el estado de California. Cuenta con poco más de 1,000 empleados y su capitalización de mercado ronda los $7 mil millones, por lo que es una empresa relativamente pequeña. Invertir en empresas pequeñas es más arriesgado, pero por otro lado suelen tener mayor potencial de crecimiento. El offshoring, como vimos la semana pasada, es la práctica en la cual una empresa traslada ciertas actividades o procesos a otro país. Hoy nos enfocaremos en los efectos que el offshoring ha tenido, tanto en el país del que salen estas operaciones como al país al que llegan. Hablemos primero de los efectos en los países receptores del outsourcing, también llamados países anfitriones o países destino. Estos países han tenido efectos enormes tanto en su economía como en el ámbito social. El primer efecto, y el más obvio, es el incremento en la inversión extranjera directa, ya que el outsourcing implica que se instale infraestructura y se creen muchas nuevas fuentes de empleo, especialmente en sectores como la tecnología, la manufactura y los servicios. Pero hay otros efectos menos obvios y que suelen tardar tiempo en reflejarse. Uno de ellos es la transferencia de conocimiento y tecnología, que si es aprovechado de buena manera, puede generar un incremento en la competitividad y detonar un desarrollo industrial en el país. China, Corea del Sur y Taiwán son muy buenos ejemplos.
Empezaron únicamente siendo proveedores de mano de obra barata, pero se han convertido en potencias tecnológicas. Claro que no todos los efectos son positivos. En muchos países, las regulaciones laborales son muy laxas y los trabajadores enfrentan condiciones laborales difíciles, largas jornadas de trabajo y falta de beneficios. También es común que exista un alto nivel de corrupción en esos países y sean los gobernantes los que se enriquezcan, mientras los trabajadores continúan en condiciones complicadas y el país mantiene altos índices de pobreza. Bangladesh, Camboya y Etiopía son algunos ejemplos de países que no han mejorado las condiciones de su gente, aun a pesar de llevar muchos años como centros manufactureros importantes. Desgraciadamente, los casos de éxito como Corea del Sur y Taiwán son la minoría. Para que los países receptores puedan realmente beneficiarse del outsourcing y salir de la pobreza, es crucial abordar problemas estructurales como las condiciones laborales, la educación, la infraestructura y, por supuesto, la gobernanza. Ahora, del otro lado de la moneda, están los efectos causados a los países que externalizan operaciones. A estos países se les suele decir países de origen, país contratante o país cliente. Estos efectos también abarcan aspectos económicos, sociales y laborales. Los efectos económicos son los más obvios. Al tener una reducción en el costo de mano de obra, las empresas pueden ofrecer sus productos y servicios a precios más competitivos. Este es, de hecho, uno de los principales objetivos del outsourcing. Esto también se suele traducir en un incremento en innovación y desarrollo, porque ahora las empresas tienen más recursos para invertir en tecnología e investigación. Y la reducción en los precios también les permite entrar a nuevos mercados y mejorar su presencia global. Los efectos sociales y laborales del outsourcing están entrelazados. Un efecto inmediato es la pérdida de los puestos de trabajo que se mandan al extranjero, lo que provoca que muchas personas tengan que reubicarse para buscar otro empleo. Esto suele causar mucha tensión social, y es un tema que los políticos aprovechan para hacer campaña argumentando que provoca desempleo. Pero lo que a la larga ha sucedido es que el mercado laboral en estos países se ha transformado. La demanda de empleos se ha desplazado hacia trabajos más especializados y hacia el sector de los servicios. Me parece que no es sostenible la teoría de que el outsourcing provoca desempleo cuando en los Estados Unidos actualmente tiene el índice de desempleo más bajo de los últimos 40 años y es uno de los países que más ha reubicado fábricas en el extranjero. Un efecto que sí ha sido negativo para estos países es uno que había permanecido oculto y aunque ahora parece obvio, no se había notado hasta que llegó la pandemia. Y es el hecho de que los países desarrollados ya no fabrican muchos de los productos necesarios para el día a día y otros importantes para su desarrollo. Cuando se cerraron las fronteras debido al COVID y las cadenas de suministro se volvieron un caos, empezó a haber escasez de muchos productos, lo que provocó mucho nerviosismo entre la gente y además disparó la inflación. Los primeros productos que sufrieron escasez fueron los suministros médicos, necesarios para el sector salud. Hubo mucha falta de mascarillas, jeringas, agujas, guantes de látex, kits de pruebas, gel antibacterial, respiradores, etc. En los Estados Unidos, hay una ley que permite al gobierno forzar a que las fábricas produzcan ciertos artículos en caso de emergencia. El problema es que ninguno de estos artículos ni sus materias primas ya se fabricaban dentro de los Estados Unidos, por lo que representaba un reto grande que fábricas que producían otros productos empezaran a fabricar lo urgente. En el sector que más se notó la escasez y el que tuvo un mayor impacto fue el de la tecnología. Estados Unidos, que es una potencia tecnológica, tuvo falta de componentes electrónicos esenciales para la fabricación de muchos productos. Muchas fábricas primero pararon debido a la emergencia sanitaria, pero luego pararon debido a que no tenían los componentes necesarios para fabricar sus productos. Esto provocó un fuerte desabastecimiento de computadoras, automóviles, electrodomésticos, etc. Pero lo que más preocupación causó fue que no había componentes para la fabricación de tecnología militar, lo que sonó las alarmas en el gobierno de los Estados Unidos. Digamos que la pandemia sirvió para que este efecto del outsourcing fuera evidente. Los últimos años, varios países se han planteado la necesidad de regresar la producción de algunos productos. Por un lado, para evitar la escasez debido a alguna emergencia como lo fue la pandemia, pero también porque las tensiones geopolíticas, principalmente entre Estados Unidos y China, también pueden causar disrupciones en el suministro, sobre todo de componentes electrónicos. Hay algunas estrategias que se están usando para depender menos de China y han nacido nuevos conceptos como el reshoring, el nearshoring y el friendshoring, pero de estos hablaremos la próxima semana.
Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog que se encuentra en la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.